Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Reserva de la Biosfera por invitarme a compartir algunas reflexiones muy nuevitas. Probablemente yo me siento exactamente igual que cualquiera de ustedes en términos de qué puede uno comunicar en una sala de estas, en un tema de esto. Entonces no deja de ser un poco embolado de mi querido amigo Antonio San Blas de traerme por estos lados a hablar de cosas que son pues bastante tangenciales a lo que uno hace. Uno trabaja con temas de turismo, pero hablar de custodia del territorio en el contexto de reservas de biosfera y de una actividad tan singular como el ecoturismo, pues evidentemente no es mi campo de especialización. Pero aún así lo que propongo es hacerles, digamos, algunas reflexiones, empezando previamente por un papel, intentando ceñirme a la mucha información que puedo tener ahí en esas transparencias. Yo diría que, voy a decir, tres capítulos de cosas previas. Cuando estamos hablando de desarrollo, cuando estamos hablando de desarrollo local, no hay nada más poderoso que una idea. No hay nada más poderoso que una idea útil. Nosotros estamos aquí no para otra cosa, sino para reflexionar en torno a una idea. Y una idea útil, bien llevada a la práctica, se convierte en una extraordinaria herramienta de transformación. La idea de la que estamos hablando es la custodia del territorio, como idea útil para hacer procesos de desarrollo local en contextos especiales, como serían territorios insulares y en este caso reservas de biosfera, o reservas de biosfera y en nuestro caso también territorios insulares. Por lo tanto, nosotros estamos para familiarizarnos con una idea, que es esa. La pregunta que debería conducir lo que yo les diría a continuación tendría que ver con lo siguiente. ¿Es el ecoturismo una herramienta válida para hacer desarrollo local, sinérgicamente con la custodia del territorio, para avanzar en esos territorios de vanguardia, que son las reservas de biosfera, que son los faros que nos marcan luz de cómo hacer procesos de conservación y desarrollo? La pregunta ya sé que es compleja, pero es esa. La pregunta es, ¿nos sirve el ecoturismo para caminar conjuntamente con la custodia del territorio, para marcar caminos de cómo se gestionan situaciones muy complejas, donde está en juego la biodiversidad, el mantenimiento de los valores ecosistémicos, la preservación de elementos tan extraordinarios como sería el patrimonio genético, etcétera, etcétera? ¿Nos sirve para esto el ecoturismo o es insuficiente? Entonces, esa sería la pregunta a responder, y evidentemente esa pregunta a responder se queda insuficiente con la respuesta que les voy a dar. Y entonces, voy a empezar por las conclusiones. A riesgo de quedarme. Y tiro de papel. Dice, la primera conclusión, la primera conclusión sería, digamos, una especie de lema a la primera conclusión. Aquí estamos 50 personas. Antonio decía que era 200, y entre todos nos tenemos que decir, socorro, este planeta se acaba. En la custodia del territorio, estamos hablando de custodia, no es lo que hacían nuestros abuelos. Estamos custodiando el territorio en zonas absolutamente privilegiadas. Las reservas de biosfera son zonas absolutamente privilegiadas, son hotspots, pero donde tenemos los problemas de las subidas de los mares, los plásticos que inundan los océanos, las áreas completamente deforestadas. Socorro, que este planeta se nos acaba. Ese es nuestro colofón. Por lo tanto, decir, oiga, una llamada muy seria a esto de la custodia del territorio, es una pequeña herramienta para profundizar en un compromiso global. Y entonces, la primera conclusión de todo lo que tendría que venir a decirle sería algo así, la tengo por escrito. Deberíamos buscar una personalidad territorial.
Sin duda que las 704 reservas que decía Miguel Klusner, que no están buscando otra cosa que una identidad territorial propia. Pero esa búsqueda de esa personalidad territorial propia está circunscrita en este tiempo de transición, voy a llamarlo así, de transición humana y planetaria. Cuando nosotros nos están diciendo, ojo, ojo, que nos quedan 10 años, 12 años para esto de poder tener aquellas condiciones de la resiliencia planetaria por el cambio climático, etcétera, etcétera, ojo, ojo, que nosotros todos estamos en una transición humana y planetaria. Por lo tanto, ¿qué significa la nueva personalidad? El apropiarnos del concepto de la personalidad de un territorio para hacer las cosas distintas, para metabolizar de una forma distinta, y en ello tenemos también nuestro cambio de mentalidad. Esto sería, digamos, la primera conclusión es: tenemos que releer eso que llamamos personalidad propia diferenciada, y aquí están todas las estrategias de la estrategia de Madrid, la estrategia de Sevilla, la estrategia de Lima, de las reservas de biosfera, en la que estamos incorporando todo un conjunto de cometidos donde estamos hablando de nuevos tipos de economías, etcétera, etcétera. Nosotros, lo voy a decir otra cosa más en relación a esto. Una primera conclusión sería esa. Una segunda conclusión diría: precisamos, claro que sí precisamos, tener una red efectiva de propuestas de ecoturismo inmersivo. Y luego me voy a meter con esto del ecoturismo, que no es el turismo sostenible ni es el turismo responsable. Entonces, esto que simplemente es una puntita de un iceberg, de un conjunto de turismo sostenible en el sentido del ecoturismo, ¿de qué nos vale tener una red de ecoturismo inmersivo? Eso sería, digamos, entonces estoy afirmando, tenemos que tener una red de ecoturismo inmersivo, especialmente en esta isla, en estas islas y en reservas de biosfera. En tercer lugar, diría que una conclusión es que tenemos que hacer mucho todavía en gestión ambiental básica. Voy a llamarla así, gestión ambiental básica. Por ejemplo, mucha gente llega a esta isla, todavía está dando unos cursos de turismo rural, llegaba una rusa aquí por el municipio de Tijaraf y dice: en esta isla es imposible que estemos con estos plátanos, con estos plásticos, con estos venenos, con estas utilizaciones de fosfatos en el suelo, porque no se corresponde con lo que es reserva biosfera. Lo digo, lo siento que estoy diciendo por ahí, pero eso decía una persona que llegaba aquí. Dice: nos falta mucho por andar en gestión ambiental básica. El asunto de los plásticos de tierra y de mar es un asunto prioritario. Es decir, en nuestra isla eso tiene que ser también un faro que nos ilumine. Estrategias efectivas para erradicar el plástico de nuestro día a día, en todos los ámbitos que esto fuera posible, como una de nuestras señas de identidad en esa personalidad territorial propia y diferenciada. Una cuarta cuestión, diría que tenemos que seguir profundizando en estrategias de compensación de la huella de carbono. Por ahí detrás hay 3 chicas que trabajan en La Palma Travel, que desarrollan un proyecto muy interesante de compensación de huella de carbono, donde sus turistas pagan un extra por venir a esta isla, intentando compensar la huella de las emisiones de CO2 de los aviones que vienen de Alemania, en proyectos que se desarrollan en este contexto de esta isla o que desarrollan en otros territorios de plantar en la isla Mauricio un conjunto de zonas forestales, es decir, sistemas de compensación efectiva de la huella de carbono, porque, voy a leer la palabra que no me acuerdo, hoy está en el periódico Diario Avisos la alarma de los empresarios canarios con esto que se ha dado en llamar el fly scam. El fly scam en el sentido de la vergüenza volar. Dice: quien primero le llega los efectos del cambio climático son a los nórdicos. Aquellos nórdicos están diciendo: oiga, con esto del cambio climático, el cambio de la temperatura, la pérdida de los glaciares, etcétera, etcétera, no se juega, y si las emisiones de CO2 de los aviones es uno de los riesgos importantes para ellos, me voy a avergonzar ante mis vecinos de volar. El año pasado, salía del año pasado como la pérdida de turistas nórdicos, de los -1 de los 4 países nórdicos, era muy significativa en Canarias, por encima del 15%. Puede ser o no que esté asociado a este tipo de fenómenos, pero lo que sin duda sí ocurre es que hay una nueva tendencia. Y es la tendencia a lo que
la Greta esta, la adolescente activista medioambiental sueca, pone en evidencia, es decir, tiene la capacidad en ese contexto. Esta chica no es millennial, esta chica es centennial, nació el otro día. En ese contexto de estar tan inmersa en el mundo de las redes sociales y de este tipo de comunicación viralizada, es capaz de hacer en el planeta lo que no hace las 700 reservas de la biosfera, en el sentido de concienciar. Y entonces entra en un concepto nuevo diciendo, oiga, esto no es de ética, esto es de supervivencia. Entonces, la generación sensible de los centennials comprometidos es esto es de supervivencia. Tenemos X tiempo por delante y eso hay que hacer. Por lo tanto, nos devuelve a nosotros el compromiso de decir, ¿qué hacemos con esto de la huella de carbono? ¿No? Algunos ejemplos hay en Canarias de cómo desarrollar esto. Y bueno, me voy a la última conclusión. Esto no puede ser sino de implicación de todos. Esto es una cuestión de implicación de todos. Entonces, dice, es la última conclusión, dice, esto es un tema de una red. Esto es una red ciudadana mundial. El documento que nos han pasado la llama ciudadanía ambiental, la nueva ciudadanía ambiental. La nueva ciudadanía ambiental implica que todos somos voluntarios de esta causa. Todos tenemos que ser voluntarios de esta causa. ¿Por qué? Porque esta causa es nuestra causa. Esta es la causa de nuestro planeta. En ese sentido, dice, la custodia del territorio nos abre, digamos, fíjense, estamos diciendo, hay ideas nuevas, custodia del territorio. Hay ideas nuevas, hay ideas viejas y hay ideas que estamos necesitados de renovar. La custodia del territorio es una renovación de una idea. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos daba antes Julio es quienes habían trabajado aquellas líneas, habían hecho aquellas paredes, habían desarrollado todos aquellos amuramientos, habían hecho aquellas herias, no era otra cosa que nuestras personas. Bueno, pues dicho eso, sí que a conclusiones voy a empezar y Nieves me corta cuando quiera. Bueno, por aquí bueno, hay sin transparencias, con una serie de cuestiones. Bueno, en esencia voy a ver un poquito de desarrollo sostenible, un poquito de turismo sostenible, un poquito de turismo responsable, un poquito de ecoturismo, un poquito de tendencias con el ecoturismo, un poquito de datos de perfil del ecoturista, un poquito de productos, de diseños de productos y de experiencia de ecoturismo, algunos ejemplos, y las conclusiones ya están dichas. Bueno, entonces, bueno, empezaría por ahí. Yo diría esto, y me gusta decir esto aquí, perdón, y me gusta decir esto aquí. Dice, yo creo que tenemos que hacer muchos homenajes. Una cosa de custodia del territorio hay que empezar con muchos homenajes. Muchos de ustedes aquí son amigos y amigas, además de muchísimos años. Me voy a acordar de uno, de muchos, ¿no? De don Antonio Manuel Díaz Rodríguez, que fue el defensor del perro pastor garafiano. Entonces, don Antonio Manuel era un custodio del territorio a través de su arma, que no era otra cosa que los perros pastores garafianos, cuando estaban, digamos, acompañando ovejas, cuando estaban haciendo acompañamientos humanos, cuando estaban no sé qué. Dice, una de tantas personas de la que hizo custodia del territorio, o don Ramón Rodríguez con su patrimonio arqueológico en Garafía, o viva aún doña Miriam con los temas del corpus, las flores, etcétera, etcétera. Arnoldo la conoce mucho. Entonces dice, yo creo que nosotros tenemos que, para pensar en custodia del territorio, también pensar en las personas que nos han dejado este legado vivas o muertas. En el sentido de que ese es también el mejor patrimonio, ese es el mejor activo, ese no solo es el mejor activo turístico, es el mejor activo de calidad de vida que le podemos dejar a nuestros hijos. Pensar un poquito más con el corazón, pensar un poquito menos con la cabeza. Bueno, a mí alguien me enfatizaba una cosa, dice, hay que precisar esto de que ecoturismo no es turismo sostenible. Entonces, fíjense algo. Estamos en una especie de pantanal de ideas. El pantanal de ideas al que hay que ponerle cierto acotamiento. Entonces uno se plantea, cuando hace ese acotamiento al pantanal de ideas, decir, ¿cuál es el sustrato teórico que está detrás de lo que estamos diciendo? De esa pregunta a la que antes le planteaba que queríamos contestar. El sustrato teórico tiene que ver con que es el turismo sostenible, que es el responsable, que es el ecoturismo y que es el desarrollo local. Entonces, una primera singladura viene un poquito por ahí en esa mirada un poco más amplia. Diríamos, esto lo va a pasar, diríamos que en el transcurrir del desarrollo sostenible, pues llevamos prácticamente 3 décadas. Desde el informe Brundtland, no hablemos de principios de los años 70 con el Club de Roma, etcétera, etcétera. Tenemos todo un conjunto de hitos que nos ha ido haciendo, digamos, todo un proceso de reflexión en paralelo a esto, en paralelo a las ideas
viejas y nuevas que hay con el desarrollo sostenible, en ese hilo de continuidad que tiene, también el desarrollo local, el desarrollo territorial, ha ido transitando de conceptos viejos a los nuevos. Antes estábamos en los elementos físicos, hoy estamos hablando de la era de ideas del conocimiento. En este, simplemente decir algunos hitos ahí en la cumbre mundial de turismo Lanzarote con la OMT y con UNESCO, fueron elementos muy importantes. Año 95, entramos en los asuntos de cambio climático, 2007, hacemos un cumbre de Lanzarote más 20 años en el año 2015 y aparece la nueva Carta de Turismo Sostenible. Estamos hablando de los objetivos del milenio allá por el año 2000, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible el año 2015 en la perspectiva del 2030. Esto no ha parado, es decir, aparecen nuevas emergencias, nos hacemos, digamos, el señalamiento de las emergencias del planeta. Asentaríamos como idea de turismo sostenible, no voy a hablar de desarrollo sostenible, por supuesto que no, como aquel que atiende las necesidades de los turistas, de las regiones anfitrionas, al tiempo que mejora todas las oportunidades de futuro. Dice, como una vía que sirva para gestionar los recursos, para satisfacer todas estas necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al tiempo la integridad de todos los procesos esenciales, culturales, biológicos y los sistemas de soporte de la vida. Diría una cosa, en este sentido, lo que diría es, si estamos hablando de custodia del territorio, una acción con un sustantivo, custodiamos un territorio porque el territorio es el valor de todo, de nuestra vida, pero es el valor del turismo, es el input principal del turismo. No podemos custodiar territorios si no tenemos sentidos de pertenencia. Me resulta muy difícil pensar, es una idea básica, me resulta muy difícil pensar entes que custodien el territorio que no tengan sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia lo tienen las personas, no lo tienen las organizaciones. Entonces, necesitamos organizaciones con plus de valor humano para poder generar el sentido de pertenencia que requiere la acción de transformación vinculada a la conservación. Eso no es otra cosa que lo que nos vendría a decir esta definición de turismo sostenible en el sentido de preservar todo el conjunto de valores para la satisfacción de los turistas, para que sigan teniendo, digamos, un atractivo y para el bienestar de las comunidades anfitrionas. Lo dejo ahí. Bueno, esto me lo salto, ya saben que está basado en 3 pilares desde el punto de vista ambiental, social y cultural. Me lo salto también. En estas transiciones, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, con el PENUMA, no solo habla de la viabilidad económica, de la equidad social y desde el punto de vista de la gestión ambiental, sino que incorpora todo otro conjunto de elementos donde el control local es fundamental, donde el mantenimiento de lo que serían, digamos, aspectos como la eficiencia de los recursos, la pureza ambiental, etcétera, etcétera. Es decir, donde genera más patas más allá de lo que típicamente llamamos ambiental, social y cultural, con otro tipo de objetivos y que me gusta mucho. En ese contexto, y como antes les decía, esto es un compromiso para todos, dice, toda esta estrategia destinada, alimentada por Ecotrans, nos pone en estos 8 ejes, digamos, retos para toda la sociedad, desde el punto de vista de lo que sería el cambio climático, que hacemos con la herencia cultural, un tema tan elemental como el transporte y la movilidad sostenible. Pensemos esto en territorios insulares, pensemos los dramas que tenemos en las 2 islas capitalinas en términos de cómo gestionamos el flujo de transporte simplemente de los aeropuertos a los destinos turísticos, aunque estén a tan solo 20 kilómetros más Palomas del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria o las Américas, desde el punto de vista de y qué tremendo problema. Y decimos, la satisfacción tiene que ver con todo, pero a lo mejor es ese el primer toque de llegada. Bueno, muchos elementos que están viendo aquí que son importantes como tópicos desde el punto de vista de la competitividad y el desarrollo sostenible. O gestión de destinos vinculados a toda esta idea de la sostenibilidad. Digamos, una de las redes europeas, Nextur, una de las redes europeas de competitividad y sostenibilidad en los territorios, que hace 2 semanas tuvimos la asamblea anual en la isla de Tenerife de esta red, intentando impulsar estrategias, y algunas de las que tenemos nosotros vinculados a custodias de territorio, estrategias que están muy vinculadas con custodias del territorio, son, por ejemplo, la Carta Europea de
de parques en las que en la isla de Lanzarote, la Carta Europea de Turismo Sostenible desarrollada por el Parque Nacional, tenemos un extraordinario ejemplo. Aquí tendríamos la red. O llegamos a esto de año 2015, los 17 objetivos y todo, digamos, el elenco de propuestas que nos pone, digamos, reto de la sociedad desde el punto de vista de hambre cero. Ayer estaba esa imagen tan extraordinariamente devoradora del padre y la hija Valeria muertos en un río de México. Simplemente el hambre cero, cuando nos genera, digamos, todo el proceso migratorio y cómo el cambio climático además puede seguir forzando, digamos, esas migraciones como una de las tendencias que tenemos. Bueno, la mosca nos aproxima un poco a la vista y hablamos un poquito de turismo responsable, donde incluimos a todo lo anterior. Ya teníamos los turistas, la industria turística, los territorios, los 3 valores, digamos, y la comunidad local, ese compromiso ético, un poquito de responsabilidad y cómo se estructura esto, cómo se vertebra en torno a una responsabilidad social corporativa, es decir, el desarrollo sostenible también incorporado como principios de acción de las empresas y de los actores para poder desarrollar productos que respondan a una transferencia más directa de todos los beneficios posibles hacia la población local y los territorios y de minoración en la medida de lo posible de todos los impactos. Y llegamos más específicamente al ecoturismo. Y en el ecoturismo aquí diríamos que, bueno, aquí hay un viaje largo que no me voy a detener en ello, es decir, venimos hablando de ecoturismo desde Quebec, venimos hablando de turismo desde la Asamblea de Quebec de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, donde empezaban a definir, y esto ha ido aclarándose a lo largo del tiempo. Si ven aquí, el viaje responsable a áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas, pero me voy a referir a lo más reciente en nuestro contexto país, que es lo desarrollado. Luego les va a hablar Amanda Guzmán de los temas de la Asociación Española de Ecoturismo y de la estrategia que lleva la Asociación Española de Impulso del Ecoturismo. Pero ¿cómo define la declaración de Daimiel, el primer Congreso Nacional de Ecoturismo, esto? Que lo viene a decir como un viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla, recorrerla, sumergirse en todos sus valores, al tiempo que aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación. Fundamental, al tiempo que contribuye de forma práctica a su conservación. Dice, ecoturismo es aquello que vienen a hacer los turistas. Y vienen a hacer para contribuir a generar valor, a incrementar, digamos, en esa estrategia de custodia, podemos decir, de protección de esos territorios, generando, digamos, repercusiones positivas sobre... Entonces, el énfasis tendría que ver con esto. Estamos hablando de conservación, estamos hablando de favorecer experiencias que sean atractivas, estamos hablando de interpretación del patrimonio desde el punto de vista de todo lo que nos puede aportar como valor y como identidad como personas, que contribuye a los valores éticos, sostenibilidad ambiental, social, cultural, etcétera, etcétera, pero que sobre todo implica una acción también por los propios turistas. Entonces, aquí la pregunta que nos hace es, cuando decimos un turista sostenible, en un contexto sostenible, en un destino sostenible, ¿estamos pidiendo una acción por la sostenibilidad? Cuando estamos hablando de turismo responsable con su código ético, con su compromiso ético, ¿estamos pidiendo esa acción? Cuando estamos hablando de ecoturismo sostenible, en términos de modalidad turística que cohabita con otras o que puede ser paralela o complementaria a otras, al turismo naturaleza, al turismo activo, al turismo rural, al turismo que sea, estamos diciendo, aquí queremos un determinado tipo de turistas. ¿Se puede alinear ese determinado tipo de turistas con los que van saliendo en estos momentos, centennials, millennials? ¿Hay algún estudio por ahí? Les voy a mostrar un dato reciente hecho de los millennials en Canarias. Mis hijos son millennials, acaban por allá por el 94, están en esa década anterior. Dice, ¿qué piensan los millennials que son en estos momentos en Canarias el 35% de los turistas nacionales e internacionales que recibe Canarias del año 2017, 17 millones de turistas, 35% son millennials? ¿Qué piensan del medio ambiente y de la protección del medio ambiente en este sentido? ¿Se van a comprometer? ¿Serán los futuros ecoturistas? Y entonces aquí nos aparecen, digamos, algunas contradicciones. El planeta está en socorro, pero a lo mejor nuestros millennials, salvando la Greta y el buen ejemplo de las redes sociales y la viralización de estos efectos, podrían necesitar, digamos, algunas capas de partner. Bueno, algunas cosas que decir a esto y sigo transitando. Dice, ese perfil de viajero genuino, por lo tanto, de lo que estamos hablando, ecoturista genuino, tendría que generar beneficios económicos a las comunidades, conservar el entorno natural sociocultural, minimizar de la manera que fueran los impactos negativos en el territorio y en las personas,
incrementar la conciencia sobre la conservación, favoreciendo esta contribución práctica, recibir y dar información adecuada, facilitar la interpretación del patrimonio y generar propuestas de storytelling y de relatos. El ejemplo que nos ponía Julio antes es un extraordinario relato desde el punto de vista del cultivo de un paisaje y que, por ejemplo, en esta isla nos da unas aristas fundamentales de cómo hacer estrategias vitivinícolas muy activas o de estrategias es decir, el turista genuino contribuye y a su vez recibe en una estrategia global de protección. No me extiendo, no me extiendo. Muchas actividades pueden estar en este contexto. No las imaginamos todos. Desde la observación de aves, la más importante, la observación de cetáceos, que está yo por ahí, la contemplación de flora y fauna de los tipos que sean, desde los safaris, no sé qué, las proyecciones, las colaboraciones, un elenco muy, muy, muy importante de actividades. Diría que quien mejor ha desarrollado este tipo de cuestiones de las actividades de ecoturismo han sido los compañeros de La Gomera, de la isla de La Gomera, por el largo trayecto que llevan de más de 10 años, donde han hecho todo un estudio de actividades potenciales de ecoturismo que agrupa más de 50 actividades distintas, y que las tienen analizadas desde el punto de vista de una matriz de atractivo y de competitividad, diciendo cuáles son las que tienen más potencial en todos los sentidos, de creación de empleo, renta, etcétera, etcétera, y las que serían, digamos, más de lo normalito. Una de las cuestiones, ese es, digamos, un faro también para nosotros iluminarnos en el trabajo que debemos hacer. Por lo tanto, este tipo de turismo sería más responsable, más honesto, más respetuoso, educativo, interactivo, más democrático, más las decisiones las tomamos todos coparticipadamente. Hay alguna cosa que va a decir Amanda, supongo, y es que esta estrategia de ecoturismo ha de implicar a todos los agentes del territorio. No me extiendo, desde los gestores de los propios espacios naturales protegidos, desde los gestores que tengan custodia del territorio, empresarios, asociaciones, turistas, población local, etcétera, etcétera, están concernidos con la cuestión de desarrollar verdaderas propuestas de ecoturismo, si este es el contexto en el que estamos. Entonces, diríamos que hagamos una pequeña mirada a dónde nos encontramos. Y hoy, esto es una red, esto se presentó en Fitur año 2018, también Fitur año 2019, perdón, ITB Alemania, Berlín 2018, ITB Alemania 2019, en la cual dice, no, estamos muy preocupados porque los destinos sean sostenibles. Las llamadas de los turoperadores también tienen que ver con esto y las llamadas también de las ecocertificaciones a veces están vinculadas a estos fenómenos. Esto está, digamos, una iniciativa desde un conjunto de certificadores, SEAT, etcétera, SEAT, un conjunto de ellos, donde dice cómo es tu destino. Y eso tiene, digamos, gancho con ciertas cosas, luego les voy a presentar. Entonces, basado en esos criterios, un conjunto de criterios, ¿cuáles son, digamos, los 100 destinos más relevantes desde el punto de vista de la gestión sostenible en el planeta para presentar en una feria como aquella? Y nos encontramos que podemos tener greendestination.org, digamos, y hay acceso a la información. Luego les voy a presentar una cosa de los problemas que tiene con el medio ambiente la población, los turistas me refiero, desde el punto de decir, hay muchos destinos que son sostenibles, pero hay muchos destinos que desde el punto de vista de lo elijo por esto, lo elijo porque es sostenible, o no lo elijo porque no es sostenible, y esto se convierte en un marcador presente a través de, digamos, la concertación de un conjunto de etiquetas que nos dicen este es más y este es menos. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto está, digamos, con el soporte del Global Sustainable Tourism Council, que es el que lleva, digamos, la certificación paraguas de todas las demás, en las que está diciendo, estos son los 110 destinos sostenibles en el planeta. Aquí nos encontramos con los de España. Las Islas Atlánticas de Galicia, Bayona, Nerja, Terras del Ebre, a ver dónde ponemos la reserva de la biosfera aquí. Las tenemos que tener, ojo, las tenemos que tener. Tenemos que estar ahí. ¿Cómo son los sistemas de certificación? ¿Qué nos estamos certificando? Deberemos aparecer. ¿Dónde está Canarias? Entonces, ¿dónde aparecemos con Canarias en este tipo de cuestiones? Desde el punto de vista de, bueno, no dejan de ser certificaciones, pero son, digamos, llamadas de atención importante para aclararnos en este mare magnum de ecocertificaciones que se ha convertido el turismo con este tipo de recetas en el contexto del planeta, y ahí lo tienen en Destinet EU. Bueno, por lo tanto, ¿cómo hacemos de nuestro territorio una personalidad propia, diferenciada, utilizando todo el conjunto de valores culturales, ambientales, paisajísticos, para atraer a los turistas con los distintos tipos de recursos que tenemos? Hablo un poquito de desarrollo local. Nieves, ¿cómo vamos? Vale. Hablo un poquito de desarrollo local y donde se acaba, se acabó. Vale.
Bueno, pues ahí nos quedaríamos en ese punto. Dice, entonces, el ecoturismo supone un compromiso de responsabilidad por parte de los turistas con un conjunto de caracterizaciones, con una emergencia de todo el discurso de los destinos sostenibles que acaban siendo certificados y acaban siendo señalados con el dedo, este sí y este no, a lo cual es una llamada de atención muy seria para quien esté eligiendo esto como destino. Entonces estamos en el desarrollo local. Entonces, un desarrollo paralelo al desarrollo local, luego algunas conexiones y cuando el tiempo se acabe, se acabó. Bueno, el desarrollo local, dice, es un permanente desafío para los territorios, sin duda. Dice, nos hemos dado cuenta que estamos en casi el año 20, Tito, del año 21, estamos en el año 20 del siglo XXI. ¿Nos hemos dado cuenta? Y entonces llegan las Gretas, poniéndonos a nosotros que somos todos de medianita edad, diciendo, señores y señoras mayores, esto hay que darle una vuelta. Esto no puede seguir como está. Pues esto que ocurre con toda la sostenibilidad, ocurre también con el desarrollo local. Ni más ni menos. Entonces, el viejito, que sería el profesor Antonio Vázquez Barquero de la Universidad Autónoma, venía a decir que esto del desarrollo local era, él decía, implicaba tres dimensiones. Dice, implicaba una dimensión económica, donde fuésemos capaces, los empresarios, la población, el territorio, de utilizar de la mejor manera posible sus recursos endógenos, su potencial endógeno, para generar oportunidades de desarrollo, de creación de empleo, riqueza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una dimensión económica que atendía a la competitividad. Una dimensión social y cultural donde las organizaciones locales sirviesen de base para esos procesos. La mejor cultura colaborativa, cooperativa, etcétera, etcétera, nos iba a llevar también a la mejor gobernanza, nos podría llevar a, digamos, ser más competitivos en este contexto. Y una estructura político-administrativa que fuese favorecedora de ese tipo de relación, de cooperación, de estrategias en red para aprovechar ese potencial local. Esto era lo primero que se decía, desarrollo local es esto. Pero a partir de ahí, en esta transparencia no me voy a perder, viene todo un desarrollo de literatura que sí marca hitos en el camino. Igual que los hitos en el camino, aquellos eran el primer informe Brundtland, el tema de 25 de turismo sostenible, luego llegan los temas de Kioto, luego llegan los controles de las emisiones de CO2, antes llegaron los del milenio, luego llegaron los objetivos de desarrollo sostenible. Esto ocurre exactamente lo mismo, pero está mirando el territorio. Y dice, cuando hablamos de desarrollo local, ¿dónde está el territorio? Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo local, 25 años después, 30 años después, es que el territorio no cuenta. Para hacer desarrollo el territorio no cuenta. Todo se ha ido a la nube. Todos son servicios SaaS. La nube no es aquí un eufemismo, la nube es la nube. Entonces, en la nube virtual nos encontramos que las empresas de datos, de comunicaciones y de conocimiento tienen más valor y más capitalización bursátil que las energéticas, Exxon, Mobil, etcétera, etcétera. Entonces dice, ha desaparecido el territorio como fuente de creación de valor, como fuente de creación de riqueza. Entonces, ¿dónde nos queda en ese contexto el desarrollo local? El desarrollo local nos queda en el contexto de qué hacemos con nuestro vino, cómo lo planteamos, cómo lo llevamos a un mercado. Pero es que si China, decía Carmelo antes, dice, pero si China se ha convertido en el segundo productor, en el primer producto del mundo, en un pispás de una década, ¿qué va a ser? Entonces, bueno, estamos en estos desafíos. Entonces, diríamos rápidamente, oye, el desarrollo local nos ayudaba siempre y cuando generásemos aprendizaje social, formas de hacer, en eso estábamos en los años 90. La descentralización, bueno, es fundamental, es una cuestión básica, un prerequisito para esto. Todas las innovaciones nos ayudaban. En un momento determinado, Boissier, un chileno extraordinario, decía, ojo, que el desarrollo no tiene solo base material, sino es de índole cualitativa, siempre lo supimos. Pero dice, el aspecto fundamental para hacer desarrollo local es poder poner en perspectiva ese capital sinérgico que es la potencia catalítica que tiene el poner en acuerdo a los agentes del territorio, con capacidad de transformar, de plantear visiones, de cumplir con misiones y de alcanzar objetivos. Entonces dice, el capital sinérgico de los territorios no es sino la inteligencia territorial que nos ayude a hacer saltos cualitativos cuando tenemos que afrontar desafíos en un momento determinado. Estuvimos hablando de que estábamos en procesos de territorialización activa.
como confrontación a la globalización en un momento determinado. En España esto se tradujo en legislación. Muchos desarrollos de normativas de comunidades autónomas se fueron por las modalidades de las comarcalizaciones. Las comarcalizaciones, la descentralización de regiones y provincias a comarcas no era otra cosa que una respuesta desde el punto de vista de la reterritorialización para ganar en poder de hacer frente a esto que era lo otro, que era la deslocalización. De esa reterritorialización, dice, la última pregunta que nos queda es esta, que es decir, cómo en ese contexto donde lo territorial se ha difuminado frente a la nube, cómo nos quedan oportunidades para ganar atractividad territorial en la era digital. Cómo nos quedan oportunidades para ganar atractividad en lo territorial desde el punto de vista digital. Y eso, evidentemente, tiene, digamos, puede tener respuesta con la custodia del territorio, con aquella idea, conclusión, que era el tema de territorios con personalidad. Territorios con personalidad, que son territorios con personalidad, pero también territorios con marca. Y esa marca es la marca valor, es la marca sello de todo el conjunto de elementos, productos, servicios, formas de relación, formas de pertenencia, calidad de vida que se tiene en los respectivos territorios. Bueno, avanzo y hago un cierre y si quieren me paso al final. Dice, por lo tanto, de lo que estaríamos hablando de desarrollo local es de todo un conjunto de ideas, que veníamos desde aprovechamiento de recursos endógenos, enfoque, participación en red, innovación, desarrollo sinérgico. Estaríamos hablando de sistemas de gobierno abierto, cooperación pública-privada, fortalecimiento del sector, nuevos mercados, nuevas demandas, nuevas formas de actividad, economías en la nube. Dice, estaríamos por ahí, teníamos que transitar en desarrollo local con estos contextos para, digamos, aspectos que necesitarían, digamos, de nuevos servicios, espacios más conservados, servicios de apoyo logístico, alimentos sanos, que al final son las demandas que van a hacer los ecoturistas, interpretación adecuada en contextos de patrimonio, alojamientos integrados al paisaje, calidad de la información. Esto sería lo que estarían demandando los ecoturistas definitivamente de todo un sistema desde el punto de vista de lo que sería el desarrollo local. Por lo tanto, yo diría que estas son las dos cuestiones. Aquí les presento unos gaps y luego me salto para el final. Diría, en estas nuevas demandas, diríamos, el desarrollo local nos plantearía siempre los retos de siempre. Nos plantean los retos de siempre con cuestiones actualizadas. Los retos de siempre son cómo atraeremos talento, cómo desarrollamos formación, cómo tenemos idioma en Canarias, por ejemplo. Es la primera prioridad del plan, una de las 10 prioridades del Plan Estratégico de Turismo de Canarias recién realizado es cómo planteamos el tema de los idiomas en el contexto de Canarias. Cómo desarrollamos nuevas facetas de emprendimiento, y esto estamos en un permanente, y cómo hacemos esto, por ejemplo, en islas que tienen un proceso de envejecimiento tan clamoroso como la Isla Palma, cómo integrar ahí la innovación social o sistemas de gobernanza. Y esto asociado a elementos que son básicos, mejorar la organización, aprovechando las oportunidades con confianza, planteando iniciativas y teniendo visiones estratégicas. Y entonces, la cuestión que les planteo ahora es decir, ambas nos llevan a los dos indicadores fundamentales del desarrollo desde el punto de vista de la perspectiva económica, que sería ¿y cómo generamos empleo? ¿Y cómo generamos renta? Estas serían las dos cuestiones para, con ello, generar, digamos, bienestar y calidad de vida a la población. Pues simplemente les voy a dar unos datos y luego me voy a pasar para el final. Vale. Voy a dar unos datos que tienen que ver con la isla de La Palma, particularmente, en el sentido de decir, un ecoturismo bien pensado con territorios que tengan personalidad diferenciada nos permiten hacer un trayecto. Nos permite hacer un trayecto. Eso es lo que quiero decir. Estamos en el año 2017. Fíjense el proceso de aproximación el que hemos ido teniendo con tasas de ocupación en la isla de La Palma, que han ido evolucionando a mejor. La tendencia se va a romper precisamente en el año 17 con disminuciones en el año 18 y por supuesto que también va a ser así en el 19, pero que, bueno, tenemos, digamos, habría ahí posibilidades de generar mejoras de ocupación, aún siendo ese dato extraordinariamente bueno de ocupación en la isla de La Palma, como ven ahí, en torno al 68%. Pero aquí sí aparecen, digamos, algunos datos donde aparecen recorridos. Nosotros necesitamos estrategias que nos ayuden a poner valor todos nuestros recursos para aprovechar nuestra planta y nuestra infraestructura turística desde el punto de vista de lo que serían sus ingresos y sus rendimientos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un diferencial desde el punto de vista del ingreso por habitación disponible, La Palma comparada con Canarias. Vean ahí cuando estamos hablando de habitaciones hoteleras. Evidentemente, esto está muy marcado por los tipos de plazas alojativas que tenemos en hoteles, solo hasta 4 estrellas. Pero están viendo ahí que nuestro ingreso por habitación disponible es la mitad, menos de la mitad, que la que se da en el conjunto de Canarias, en la media de Canarias. Por lo tanto, tenemos recorrido para hacer, en términos de esto, con turistas que estén dispuestos a dejarse más dinero en el territorio.
Exactamente igual ocurre en los apartamentos, aunque la diferencia es más atenuada, pero seguimos teniendo recorrido para tener turistas que estén dispuestos a gastar más también en esta modalidad alojativa que digamos que es la más importante en Canarias. Tenemos recorrido para esto, mucho recorrido para esto. Véanse lo que se gasta, acabo. Véanse lo que se gastan los turistas, gasto medio de turistas en la isla de La Palma según países de residencia. Lo que se gasta en destino en color azul, lo que se gastan en origen en el norte. Vean, se están gastando en destino en torno a 1/3 de lo que se gastan en origen. Por lo tanto, dice, hay recorrido para mejorar las capacidades de gasto en destino. Venir a La Palma, estamos hablando de La Palma, no es precisamente barato. Estamos en precios, véanse, por estancias medio de 10 días, en torno a 1.400 euros con algunas tipologías. Por lo tanto, dice, el gasto total en viaje es muy elevado, por lo tanto, gasto menos en destino, que es lo que se está diciendo con anterioridad. Y diría que el impacto de las actividades turísticas es fundamental desde el punto de vista de renta. Es decir, dos cosas solamente aquí, dos indicadores que se nos queden en la cabeza. Dice, mientras la renta de turismo en Canarias significa el 35%, el empleo en turismo en Canarias, en las actividades de turismo que están asociadas a la actividad turística, representan el 40%. Hablaríamos de efectos directos, efectos indirectos, efectos inducidos y de la importancia que esto tiene, pero quedemos que estamos en una economía muy terciarizada. Me voy a saltar todo esto y me voy al final. En una economía muy terciarizada en la cual el turismo va a tener que seguir jugando un papel completamente importante en este sentido. Me voy a ir al final. Ahí habían características del ecoturista. La presentación la van a tener los millennials, cómo está esto en Canarias desde el punto de vista de los atributos principales, cómo que podríamos hacer con segmentación de turismo. Esto se los va a contar Amanda. Cómo desarrollar nuevos productos, qué tendríamos que hacer con el tema de las marcas, cómo podríamos comunicar esto. Ya es las 2:30, esto sería la 1:45, y me voy a quedar aquí. Entonces, me voy a quedar aquí. Dice, yo creo que tenemos que transitar en aquello de hacer buenas experiencias de ecoturismo. Y entonces, vuelvo del principio, vuelvo al final. Del principio me vengo al final. ¿El principio cuál era? El principio era aquel de hagamos honor a nuestros viejos, que estuvieron muy preocupados por la custodia del territorio. Pues ahora voy a hacer honor a nuestros nuevos, que están muy invertidos en el ecoturismo y que algunos de ellos están en esta sala. A mí me parece que en toda esta estrategia de generación de experiencia hay, digamos, muy buenos mimbres para estar trabajando esa red. Voy a poner algunos ejemplos. Esto sería, digamos, estrategias para desarrollar diseño de experiencia. Voy a hablarles de 5 personas de Proyecto Empresarial Plus. Proyecto Empresarial Plus lo denomino ecoturismo, pero evidentemente le falta recorrido. Este es Fran García Lázaro, no está en la sala. Su misión es salvar el planeta, pero su proyecto es algo que llama bosque comestible. Y eso no es otra cosa que una finca de plátanos ecológica. Que aquello más parece un mariposario que una finca de plátanos ecológica propiamente dicha. Pero que esto se lo toma completamente en serio. Y que entonces, cada vez que pasa por allí un turista, él lo que hace verdaderamente es una magistral charla de concienciación respecto a que hay que salvar el planeta, y su finca es un ejemplo de esto. Este proyecto se llama Plátano Lógico, está en Tazacorte. Estas son algunas de las imágenes que tiene ahí, que en algún momento ha desarrollado, digamos, aspectos vinculados con astroturismo. Pedro está aquí, Pedro Hernández está aquí, Hernández Castillo. Pedro es la persona que podemos decir todo lo natural. Pedro es el que empezaba con los aspectos de decir, quiero un tratamiento de alimentación saludable, quiero un tratamiento de alimentación ecológica, pero quiero finalmente un tratamiento de alimentos kilómetro cero. Y eso lo incorporo en mis menús innovadores. Y por eso obtengo, digamos, un reconocimiento, pero sobre todo estoy circunscrito en un compromiso con mi territorio y con los proveedores locales, y genero una red que va desde el paisaje a la mesa, al plato, a través de lo que sirvo con buen gusto. Una extraordinaria experiencia también de ecoturismo, con ese plus de decir, y al final los turistas que dejan y que se llevan. Ana García con esto de interpretar esa parte de patrimonio nocturno, diciendo aquello de que volvamos a casa y controlemos nuestra iluminación es un tema fundamental, porque eso nos apaga las estrellas. Y hacer esto a través de distintas experiencias de astroturismo, de observación en montaña, de visitas al Observatorio del Roque de los Muchachos, de desarrollar tour y maratones fotográficos o productos de astrofotografía nocturna de mucho nivel, es muy importante. Esta sería
sin menoscabo de ninguna otra, una de las experiencias más emblemáticas de ecoturismo activo que tenemos en Isla Palma, de ecoturismo inmersivo que tenemos en Isla Palma, y no es otra cosa que el Jardín de la Sal en Fuencaliente, que si todos no lo conocen, tienen que ir por allí. Esto empezó siendo una cepa, que era un lugar de observación de aves, era un espacio protegido, que además tenía el tema de la salina de Fuencaliente, y ellos han hecho un tremendísimo proceso de transformación, incorporando valor sin perder, digamos, el carácter genuino que el emplazamiento tenía desde el punto de vista de todos los atractivos. Sigue siendo una salina, sigue siendo una zona de observación, sigue siendo una zona de paseo, sigue siendo una zona de parada de aves, pero ahora es además restaurante, espacio de interpretación, espacio de desarrollo de eventos, espacio donde uno toma conciencia también de eso que nos deja el mar en forma de este tipo de oportunidades de disfrute, de atardeceres, de celebración de bodas y banquetes con ese tipo de relato. Una última, esta es Vicky, tiene que ver con la ponencia anterior. Esta es Vicky Torres, la hija de Juan Torres, que tiene ese vino que llama Matías y Torres, donde Vicky es la persona que se dedica a buscar el ADN del vino. A ella no le interesa tanto el vino, le interesa sobre todo la tierra. Y no solo le interesa la tierra, le interesa el varietal. Y no solo le interesa el varietal, le interesa quién lo hace, cómo lo cultiva, cómo lo transforma, con qué mano y con qué cariño trata aquella uva para ella tener, digamos, un determinado tipo de vino diferente, embotellado diferente, para poder venderlo. Tiene enamorado ahí a los hermanos Kahn en el sentido de venderlo en California, de venderlo en una serie de sitios de absoluta excelencia, protegiendo paisajes, protegiendo su bodega tradicional, generando nuevos diseños, comprometiendo a la madre a que borde con el sistema tradicional sobre papel vegetal, tocando la tierra y que eso se convierta en sabores. Es otro ejemplo de ecoturismo. Cada vez que vamos a la bodega de Vicky es un ejemplo de este tipo de cuestiones. O el último ejemplo, que es Antonio Juan Pérez Leal, que él tiene su casa tematizada en astroturismo, y aquello es un relato del cielo, un auténtico relato del cielo desde el punto de vista de que tú puedes prescindir de tu reloj y tienes un reloj solar para ver, tienes una orientación, tienes las constelaciones, tienes el mapa hecho de la casa con constelaciones escritas en verso por él mismo, y todo un espacio de interpretación donde él se presta para que veamos la noche desde un punto de alojamiento. 6 ejemplos de los muchos que hay en la isla de La Palma para decir que sí tenemos que plantearnos esto de dinamizar en un contexto de red, y las conclusiones ya se las había dicho. Gracias.